Madrid, 1817. Ximena Solís estaba escondida detrás de una cortina de terciopelo Borgoña, con el corazón latiéndole en los oídos y una copa de champán robada en la mano, cuando escuchó las palabras que arruinaron definitivamente su velada. Dicen que la sobrina mexicana es una cazafortunas, que se acostó con medio virreinato antes de cruzar el Atlántico. La voz pertenecía a la marquesa de Sotomonte, una mujer con más papada que escrúpulos y una lengua tan afilada como sus opiniones sobre las extranjeras. Ximena apretó los dientes. «Respira», se dijo. «Eres una dama. Las damas no salen de detrás de las cortinas para volcar ponche sobre las pelucas empolvadas de las marquesas chismosas». Aunque ganas no le faltaban. «Y lo peor», continuó la marquesa bajando la voz con ese tono que indicaba que venía el chisme más jugoso, «es que llegó a España sin doncella, sin carabina, completamente sola. ¿Qué clase de mujer decente viaja así? Te lo diré yo. Ninguna, ninguna», concordó su compañera de cotilleo con un suspiro escandalizado. «Mi primo, que trabaja en el puerto de Cádiz, dice que bajó del barco con apenas un baúl y una actitud que habría avergonzado a una tabernera, hablando con los marineros como si fueran sus iguales. Marineros. Una verdadera dama se habría desmayado solo de oler el puerto. Completamente inapropiado. Y ahora pretende heredar la fortuna de don Aurelio como si tuviera algún derecho. Una extranjera, una americana», pronunció la palabra como si fuera una enfermedad contagiosa. «España está perdiendo sus valores. Te lo digo yo». Ximena vació la copa de champán de un solo trago. Necesitaba alcohol para esto. Necesitaba más alcohol para esto. Estaba a punto de escabullirse hacia la puerta de servicio, porque las monjas del convento, donde supuestamente había sido educada, le habían enseñado que una dama elige sus batallas, y esta no valía la pena, cuando su pie se enredó en el dobladillo de su vestido, ese maldito vestido prestado que le quedaba 2 dedos largo. La cortina se agitó, las señoras callaron, y Ximena Solís, heredera de una de las mayores fortunas de Castilla y alumna ejemplar del convento de las Carmelitas de Salamanca, cayó de bruces a los pies de la marquesa de Sotomonte con toda la gracia de un saco de patatas arrojado desde un balcón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ximena alzó la vista desde el suelo, muy consciente de que su peinado se había deshecho parcialmente, de que una horquilla le clavaba en el cuero cabelludo y de que tenía una mancha de champán extendiéndose por el corpiño de seda como un mapa de su humillación. «Buenas noches», dijo con toda la dignidad que pudo reunir, que no era mucha. «Estaba buscando mi abanico». La marquesa la miraba con el mismo horror fascinado que uno reservaría para una cucaracha particularmente grande en medio del salón, detrás de una cortina. «Tengo entendido que es donde suelen esconderse los abanicos. A veces, con frecuencia de hecho». «Dios santo, Ximena, cállate». Un murmullo recorrió el salón como una ola. Los invitados comenzaban a girarse, atraídos por el espectáculo como buitres a la carroña. Ximena podía ver su reputación, ya de por sí frágil, desmoronándose en tiempo real. Podía imaginar los titulares de los periódicos de cotilleo. «La heredera mexicana confirma los rumores. Vulgar, borracha y posiblemente criada entre lobos». Intentó levantarse con elegancia. El maldito vestido volvió a traicionarla. Su rodilla se enganchó en el encaje del ruedo y volvió a caer, esta vez aterrizando de forma que su trasero quedó en el aire por un instante glorioso antes de desplomarse completamente. Alguien rió, luego otro. El calor subió por el cuello de Ximena hasta sus mejillas. Iba a matar a la costurera que había hecho ese vestido. Iba a encontrarla, iba a... Una mano apareció frente a su rostro. Una mano grande, de dedos largos y elegantes, con un sello de oro en el meñique que centelleaba a la luz de las velas como una pequeña estrella capturada. La piel era bronceada, las uñas impecables, y había algo en la forma de esos dedos, firmes, seguros, capaces, que hizo que el estómago de Ximena diera un vuelco inesperado. Siguió esa mano hasta una muñeca cubierta de seda negra. Luego, un brazo. Luego unos hombros que parecían diseñados para cargar el peso del mundo, o para arrinconar a una mujer contra la pared de una biblioteca, según ciertos rumores que circulaban entre las damas y que ella definitivamente
no había escuchado con más atención de la apropiada. Y finalmente, un rostro, Madre Santísima de Guadalupe. El hombre que la miraba desde arriba era, sin lugar a dudas, la criatura más peligrosamente hermosa que Jimena había visto en sus 25 años de vida. Y eso incluía a aquel torero de Sevilla que había causado 3 duelos y un intento de rapto el verano anterior. Tenía el tipo de belleza que debería venir con una advertencia: mandíbula esculpida que parecía tallada por un artista obsesionado con la perfección, pómulos afilados que proyectaban sombras dramáticas bajo la luz de los candelabros, una nariz aristocrática que hablaba de generaciones de sangre noble, labios que no sonreían pero que prometían, pecados que harían llorar a los santos y suspirar a las vírgenes. Y los ojos, Dios, los ojos, eran oscuros como el café sin azúcar, profundos como pozos sin fondo, y la miraban con una intensidad que la hizo sentir completamente desnuda, como si pudiera ver a través del vestido manchado, a través de la piel sonrojada, directamente hasta cada secreto que guardaba, cada mentira que había contado, cada pensamiento indecoroso que acababa de cruzar su mente. Ximena tragó saliva. «¿Me permite?», preguntó él. Su voz, su maldita voz, profunda como el terciopelo, oscura como el chocolate amargo, con un matiz de autoridad que sugería que este hombre no pedía las cosas, las tomaba, y que cualquiera con 2 dedos de frente se las daría sin rechistar. «Yo, sí, gracias». Tomó su mano. Error monumental, error de proporciones bíblicas, porque en el instante en que sus dedos tocaron los de él, una descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo, desde las puntas de sus dedos, subiendo por su brazo, extendiéndose por su pecho, bajando por su vientre hasta lugares que una dama educada en convento ni siquiera debería saber que existían. El calor de su palma atravesó el guante de seda como si no existiera. Él la levantó con una facilidad insultante, como si no pesara más que una pluma, y de pronto Ximena estaba de pie, a apenas un palmo de distancia de aquel hombre, tan cerca que podía oler su colonia, sándalo, cuero, algo oscuro y especiado que le recordaba a noches de tormenta, y sentir el calor que emanaba de su cuerpo como ondas de un fuego contenido. Era alto, mucho más alto de lo que había parecido desde el suelo. Ximena tuvo que alzar la cabeza para mirarlo, y eso la hizo sentir pequeña, de una manera que no le gustaba en absoluto. O quizás le gustaba demasiado. Era difícil saberlo. «Gracias», repitió, porque aparentemente su cerebro había decidido abandonarla en el peor momento posible. De nada. Una sombra de algo curvó aquellos labios pecaminosos. No era exactamente una sonrisa, pero tampoco era la expresión de piedra que parecía ser su estado natural. «¿Ha encontrado su abanico?». Ximena parpadeó. «Oh, no. Parece que no estaba detrás de la cortina después de todo». «¡Qué misterio! ¡Qué misterio, en efecto!». El sarcasmo en su voz era tan sutil que casi podría haber pasado desapercibido. Casi. Pero Ximena había crecido rodeada de hombres que pensaban que las mujeres eran demasiado tontas para detectar sus burlas, y había desarrollado un oído excelente para ello. Alzó la barbilla, desafiante. «Señorita Solís, supongo», continuó él, y no era una pregunta. «¿Cómo lo sabe? ¿Acaso mi caída desde detrás de la cortina no fue suficientemente discreta?». Algo brilló en aquellos ojos oscuros. ¿Diversión? ¿Sorpresa? Desapareció tan rápido que Ximena no pudo estar segura. «Es usted la única mujer en esta fiesta con acento del Nuevo Mundo», dijo, «y manchas de champán en el vestido. Una combinación memorable». Ximena se miró el corpiño y maldijo en voz baja, en español mexicano. Y luego, porque la noche ya estaba arruinada de todas formas, añadió algo en náhuatl que su nodriza le había enseñado y que definitivamente no era apropiado para oídos educados. La ceja del hombre se arqueó, una sola ceja, alzándose con elegante incredulidad, mientras el resto de su rostro permanecía impasible. «Un vocabulario interesante», comentó, «para una alumna del convento de las Carmelitas». El corazón de Ximena dio un vuelco, pero mantuvo la expresión serena. Las monjas eran muy completas en su educación, evidentemente. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de algo que Ximena no se atrevía a nombrar.
A su alrededor, los invitados seguían murmurando, pero ninguno se acercaba. Era como si el hombre emitiera un campo de fuerza invisible que mantenía a los curiosos a distancia respetuosa o temerosa. «Me temo que no nos han presentado formalmente», dijo Jimena, recuperando una pizca de compostura. «Usted tiene la ventaja de conocer mi nombre, pero yo...» «Don Damián Velasco», interrumpió la marquesa de Sotomonte, que aparentemente había superado su estupefacción y no iba a perderse la oportunidad de insertar su nariz en el asunto. «Conde de Valdesiervo y magistrado del Tribunal Real». El corazón de Jimena se detuvo. Luego latió de nuevo furiosamente, como si quisiera escapar de su pecho. El juez de hielo. Lo había oído mencionar docenas de veces desde su llegada a Madrid. El magistrado más temido de la ciudad. El hombre que había rechazado a todas las herederas de España, que jamás había sido visto sonreír en público, cuyas sentencias eran tan implacables como su mirada. Se decía que no tenía corazón, que el hielo corría por sus venas en lugar de sangre, que había enviado a más hombres a la horca que cualquier otro juez de su generación. También se decía, en susurros detrás de los abanicos, que era capaz de hacer cosas en la intimidad que harían sonrojar a las cortesanas más experimentadas de París. Pero eso seguramente eran solo rumores, ¿verdad, Excelencia?, dijo Jimena, ejecutando una reverencia perfecta que habría enorgullecido a las monjas que supuestamente la habían educado. «Es un honor conocerle». «El honor es mío, señorita Solís». Sus ojos la recorrieron de arriba abajo y Jimena sintió ese escrutinio como una caricia física. No había nada lascivo en su mirada. Era demasiado controlado para eso. Pero había algo peor: evaluación. Como si estuviera sopesando cada detalle, catalogando cada imperfección, llegando a conclusiones que ella no podía leer. «Lamento profundamente la pérdida de su tío», continuó él. «Don Aurelio era un hombre excepcional. Gracias, Excelencia. Lo era todo para mí». Por un instante, algo se suavizó en la expresión del magistrado. Solo un instante, tan breve que Jimena casi creyó haberlo imaginado. «Y era mi amigo», añadió él. «Lo cual significa que usted y yo tenemos asuntos importantes que discutir, asuntos que requieren privacidad». La marquesa de Sotomonte soltó un jadeo tan escandalizado que sonó como si estuviera siendo estrangulada por sus propias perlas. «¿Privacidad? ¿Entre una joven soltera y un caballero? Don Damián seguramente no estará sugiriendo que...» «Estoy sugiriendo exactamente lo que he dicho, marquesa». Su tono no dejaba espacio para discusión. Era el tono de un hombre acostumbrado a ser obedecido, a dictar sentencias que nadie se atrevía a cuestionar. Jimena sintió un escalofrío recorrer su espalda y no supo si era de miedo o de algo mucho más peligroso. «La señorita Solís y yo hablaremos en el estudio de su tío». Ahora no esperó respuesta. No pidió permiso. No ofreció su brazo como habría hecho cualquier caballero con modales. Simplemente giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el interior de la mansión, asumiendo que ella lo seguiría. La arrogancia de aquel hombre era absolutamente insoportable y absolutamente fascinante. Jimena miró a la marquesa, cuya boca se abría y cerraba como un pez sacado del agua, los ojos desorbitados de indignación y curiosidad a partes iguales. «Si me disculpa», dijo Jimena con una sonrisa dulce como el veneno, «parece que tengo una cita con el destino. Ha sido un placer escuchar su opinión sobre las extranjeras, muy educativo». Y sin esperar respuesta alzó la barbilla, recogió las faldas de su vestido manchado y siguió al magistrado más temido de Madrid hacia lo desconocido. Sus pasos resonaban sobre el mármol mientras atravesaban los pasillos de la mansión que ahora, técnicamente, era suya. Damián caminaba delante, con zancadas largas y seguras, su espalda recta como una espada, sin dignarse a mirar atrás para comprobar si ella lo seguía. «Arrogante», pensó Jimena mientras prácticamente trotaba para mantener su ritmo. «Presuntuoso, insufrible, y con un trasero que debería ser declarado tesoro nacional». Se reprendió mentalmente por ese último pensamiento. Las alumnas de convento no pensaban en traseros. Las alumnas de convento pensaban en bordados y oraciones y en cómo servir mejor al Señor. Definitivamente no en la forma en que los pantalones de montar se ajustaban a los muslos del conde de Valdesiervo.
El estudio de don Aurelio apareció al final del corredor, y Jimena sintió un nudo formarse en su garganta. Esta habitación había sido el centro de su mundo durante 6 años. Aquí había aprendido todo lo que sabía: leyes, comercio, idiomas, historia. Aquí su tío le había enseñado que una mujer con cerebro valía más que 100 con dote. Aquí había reído, llorado y soñado con un futuro que ahora pendía de un hilo. El magistrado abrió la puerta y se apartó para dejarla pasar. Jimena entró y el aroma familiar la golpeó como una ola: tabaco, cuero viejo, tinta y ese perfume particular de los libros antiguos que siempre asociaría con su tío. El enorme escritorio de caoba seguía en su lugar, cubierto de papeles que nadie había tenido el valor de ordenar. Las estanterías se alzaban hasta el techo, repletas de volúmenes que ella había leído en secreto durante noches interminables. Todo estaba igual, y todo había cambiado. El sonido de la puerta cerrándose la hizo volverse bruscamente. Damián estaba de pie con la espalda contra la puerta, observándola con esos ojos impenetrables. En la penumbra del estudio, iluminado solo por la luz de unas pocas velas, parecía más grande, más peligroso, más todo. «¿Sabe?», dijo Jimena cruzándose de brazos para ocultar el temblor de sus manos. «En el Nuevo Mundo tenemos una palabra para los hombres que arrastran a mujeres a habitaciones privadas y cierran la puerta tras de sí». «¿Ah, sí?». Su voz era casi perezosa. «¿Y cuál es esa palabra? No puedo decirla en compañía educada. Las monjas me enseñaron que hay términos que una dama nunca debe pronunciar. Las mismas monjas que le enseñaron a maldecir en náhuatl, supongo». Ximena sintió el calor subir por sus mejillas, pero se negó a apartar la mirada. Eran monjas muy versátiles. Algo que podría haber sido una sonrisa fantasma curvó la comisura de los labios del magistrado. Desapareció tan rápido que Jimena no estuvo segura de haberla visto. «Voy a ser directo con usted, señorita Solís», dijo, apartándose de la puerta y caminando hacia ella con pasos medidos, «porque no tenemos tiempo para rodeos cortesanos ni para juegos de ingenio». «Qué lástima. Los juegos de ingenio son mi especialidad. No lo dudo». Se detuvo a apenas 2 pasos de ella, tan cerca que Jimena podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros. «Pero lo que tengo que decirle es serio, mortalmente serio». El tono de su voz hizo que algo frío se instalara en el estómago de Jimena. «Lo escucho. Su tío me nombró albacea de su testamento antes de morir. Usted es la heredera universal de toda su fortuna. Esta mansión, las propiedades en Salamanca y Extremadura, las inversiones en la Compañía de Indias, las participaciones en los negocios de ultramar, todo». Jimena asintió lentamente. Esto ya lo sabía. «Estamos hablando de una de las mayores fortunas de Castilla», continuó Damián. «El tipo de fortuna que convierte a una mujer en un objetivo. ¿Un objetivo? Para hombres sin escrúpulos, para cazafortunas, para...». Hizo una pausa significativa. «Familiares resentidos que creen merecer lo que no les corresponde». El corazón de Jimena se aceleró. «Sebastián». No era una pregunta. «Don Sebastián Herrera», confirmó el magistrado, «ha presentado una demanda formal ante el Tribunal Real. Alega que usted no tiene derecho legal a heredar la fortuna de su tío. Eso es absurdo. Soy su única familia, su sobrina por parte de madre. Lo sé, pero Sebastián tiene argumentos». «¿Qué clase de argumentos?». Damián comenzó a enumerar con los dedos, y cada palabra fue como un golpe en el estómago de Jimena. «Primero, alega que usted llegó a España de manera irregular, sin los documentos apropiados para establecer legalmente su identidad. Los documentos se perdieron en el naufragio del barco que me trajo. Eso está registrado. Segundo, cuestiona la legitimidad de su parentesco. Sugiere que su madre nunca estuvo legalmente casada con su padre, lo cual la convertiría en hija ilegítima sin derecho a herencia. Mi madre era la hermana de don Aurelio. Hay registros parroquiales que lo prueban, registros que, convenientemente, se encuentran en una iglesia de Ciudad de México que sufrió un incendio hace 3 años. Jimena palideció. «Y tercero», continuó Damián, y su voz se volvió aún más grave, «afirma tener testigos dispuestos a declarar que usted ha estado viviendo bajo una identidad falsa, que no es quien dice ser». El silencio que siguió fue absoluto. Jimena sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
Maldito Sebastián. Lo había visto en el funeral de su tío, observándola desde el otro lado del cementerio con esos ojos de serpiente y esa sonrisa venenosa. Había sabido entonces que tramaría algo, pero todo eso son mentiras, dijo, aunque su voz sonó menos firme de lo que habría deseado. Puede que lo sean. El magistrado dio otro paso hacia ella y Ximena tuvo que resistir el impulso de retroceder. Pero son mentiras peligrosas. Las acusaciones son graves y el proceso legal podría llevar años, años durante los cuales usted estaría en un limbo jurídico, incapaz de acceder a su herencia, vulnerable a presiones externas. ¿Qué clase de presiones? Don Sebastián tiene aliados poderosos. Contactos en la corte, en el tribunal, incluso en la iglesia. Si logra demostrar cualquiera de sus acusaciones. Damián hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. Usted no solo perdería la herencia, podría terminar en un convento de verdad esta vez, o deportada de vuelta a las Américas sin un céntimo a su nombre. O algo peor. ¿Peor? Hay formas de hacer desaparecer a las personas, señorita Solís. Formas discretas. Formas que no dejan rastro. El frío en el estómago de Ximena se intensificó hasta convertirse en hielo. ¿Está diciendo que Sebastián? Estoy diciendo que no debe subestimarlo. Es un hombre desesperado con deudas que no puede pagar y una herencia que cree que le pertenece. Ese tipo de hombres son capaces de cualquier cosa. Ximena cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud del desastre. Había cruzado el Atlántico a los 19 años en un barco que casi se hundió 2 veces. Había sobrevivido tormentas, fiebres tropicales y la muerte de todo lo que amaba. Había llegado a España sin nada más que un baúl medio vacío y la dirección de un tío que apenas recordaba. Y lo había logrado. Había construido una vida. Había encontrado un hogar. No iba a perderlo ahora. Abrió los ojos y enfrentó la mirada del magistrado con toda la fiereza que pudo reunir. «¿Qué propone, Excelencia?», preguntó. «Porque asumo que no ha venido solo a darme malas noticias. Un hombre como usted siempre tiene un plan». Algo cambió en la expresión de Damián. Un destello de respeto, sorpresa. Era difícil saberlo con un rostro tan cuidadosamente controlado. «Tiene razón», dijo. «Tengo una solución. Es poco convencional, pero efectiva. Dejaría sin argumentos a don Sebastián y garantizaría su seguridad de forma inmediata. Soy toda oídos». El magistrado tomó aire. Por primera vez desde que lo había conocido, Ximena detectó algo que podría ser vacilación en su expresión. «Un matrimonio», dijo. Ximena parpadeó. «¿Perdón?» «Un matrimonio civil. Inmediato. Esta misma semana, si es posible». «¿Con quién?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarla. Y entonces, al ver la expresión del magistrado, la respuesta la golpeó como un rayo. «Conmigo», dijo don Damián Velasco, conde de Valdesiervo, magistrado del Tribunal Real y el hombre más temido de Madrid. «Le estoy proponiendo que se case conmigo». El silencio que siguió fue tan denso que Ximena podría haberlo cortado con un cuchillo. Seguramente había escuchado mal. Seguramente el juez de hielo, el hombre más inaccesible de Madrid, no acababa de proponerle matrimonio en el estudio de su tío muerto. «¿Es esto algún tipo de broma cruel?», logró articular. «Jamás bromeo, señorita Solís». Su tono era tan seco como el vino de Jerez. «Como mi esposa, usted quedaría bajo mi protección legal inmediata. Ningún tribunal se atrevería a cuestionar la legitimidad de la condesa de Valdesiervo. Las acusaciones de don Sebastián se desmoronarían antes de llegar a juicio. Pero usted no me conoce. Yo no lo conozco a usted. Esto es una locura». «Es pragmatismo», corrigió él. «Su tío me pidió que la protegiera si algo le sucedía. Esto es lo que estoy haciendo». Ximena soltó una risa incrédula. «¿Y qué gana usted con todo esto? Porque perdone mi escepticismo, Excelencia, pero los hombres como usted no se casan con huérfanas mexicanas de reputación cuestionable por pura bondad cristiana». Por primera vez, algo que podría haber sido una sonrisa curvó la comisura de los labios del magistrado. «Hombres como yo, fríos, calculadores, acostumbrados a obtener exactamente lo que quieren. Veo que ha estado escuchando los chismes de la corte. Tengo oídos, Excelencia, y los uso.
El magistrado se acercó otro paso y esta vez Jimena no pudo evitar retroceder hasta que su espalda tocó la estantería de libros. Él no se detuvo hasta que apenas un palmo los separaba, tan cerca que ella podía oler su colonia, sándalo y algo oscuro, peligroso, y sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Entonces permítame ser completamente honesto», murmuró, y su voz descendió hasta convertirse en algo íntimo, casi indecente. «Mi madre lleva años presionándome para que me case. Las casamenteras de Madrid me persiguen como buitres. Un matrimonio con usted me proporcionaría paz, y a usted protección. Sería un arreglo de conveniencia mutua». «Un matrimonio falso», susurró Jimena. «Un matrimonio que existe solo en el papel», confirmó él. «Viviríamos en la misma casa para mantener las apariencias, pero usted tendría sus propias habitaciones, su propia libertad. No le exigiré obligaciones maritales». El rubor que subió por las mejillas de Jimena fue completamente involuntario. «Qué generoso de su parte. Soy un caballero, señorita Solís, a pesar de lo que digan los rumores». Sus ojos descendieron brevemente hasta sus labios antes de volver a encontrar su mirada. «¿Tenemos un acuerdo?» Jimena sabía que debería pensarlo. Sabía que debería consultar con alguien, considerar las implicaciones, analizar los riesgos, pero también sabía que no tenía tiempo, que Sebastián estaba moviendo sus piezas y que este hombre, este infuriante, arrogante, devastadoramente atractivo hombre, era su única salida. «Tenemos un acuerdo», dijo, y selló su destino. La boda se celebró 3 días después, en la capilla privada de la mansión Valdesiervo, con solo un puñado de testigos y un sacerdote que claramente había sido sobornado para no hacer preguntas incómodas. Jimena llevaba un vestido de seda color marfil que había pertenecido a la madre del magistrado, ahora su suegra, pensó con un escalofrío, el cabello recogido en un elaborado moño adornado con flores de azahar, y una expresión de serena devoción que habría convencido hasta al más escéptico de los observadores. Era la viva imagen de una joven dama educada en convento, modesta, recatada, ligeramente asustada ante la perspectiva de su noche de bodas. Una actuación magistral, si podía decirlo ella misma. «Acepto», murmuró cuando llegó su turno, bajando los ojos con fingida timidez. A su lado, don Damián pronunció el mismo voto con voz firme e impasible, como si estuviera dictando una sentencia judicial en lugar de comprometiendo su vida a una mujer que apenas conocía. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el magistrado se inclinó para depositar un beso casto en su mejilla. Sus labios rozaron la piel de Jimena apenas un instante, pero fue suficiente para enviar una descarga eléctrica por toda su columna. «Esto es solo un acuerdo», se recordó a sí misma. «Un papel firmado, nada más». El banquete posterior fue una tortura exquisita. La duquesa viuda de Valdesiervo, una mujer diminuta con ojos de águila y lengua afilada, no dejó de observar a Jimena durante toda la velada, claramente evaluando si esta extranjera de las colonias era digna del apellido de su familia. «Así que usted es la sobrina de don Aurelio», comentó la duquesa mientras picoteaba un trozo de perdiz. «Tengo entendido que fue educada en el convento de las Carmelitas de Salamanca». «Así es, excelencia», respondió Jimena con voz suave. «Las hermanas fueron muy amables conmigo durante todos estos años». La duquesa entrecerró los ojos. «Entonces, supongo que sabe bordar, tocar el clavicordio y recitar oraciones en latín». «Por supuesto. También aprendí algo de francés y un poco de contabilidad básica, aunque las hermanas consideraban esto último impropio de una dama». «Contabilidad». La duquesa arqueó una ceja perfectamente delineada. «Qué inusual». Desde el otro lado de la mesa, Jimena captó la mirada de don Damián. Había algo en sus ojos, advertencia, curiosidad, que la hizo morderse la lengua antes de añadir más detalles a su elaborada mentira. «Las monjas creían en la educación práctica», se limitó a decir, «para que pudiéramos administrar nuestros hogares con eficiencia cuando nos casáramos». La duquesa pareció satisfecha con esta explicación, aunque Jimena podría haber jurado que vio un destello de sospecha en su mirada antes de que volviera su atención a la comida. El resto de la velada transcurrió en una nebulosa de felicitaciones vacías, miradas curiosas y el peso creciente de lo que vendría después.
porque aunque don Damián había prometido un matrimonio casto, las apariencias debían mantenerse, y eso significaba que, cuando los últimos invitados se marcharan, ambos subirían juntos a las habitaciones matrimoniales. El momento llegó demasiado pronto. «Condesa», dijo don Damián ofreciéndole el brazo con formalidad cortés, «¿me permite escoltarla a nuestros aposentos?» «Nuestros aposentos». Las palabras reverberaron en la mente de Jimena mientras asentía y tomaba su brazo. Podía sentir los músculos tensos bajo la tela de su casaca, el calor de su cuerpo tan cerca del suyo. Por un momento absurdo, se preguntó cómo sería si este matrimonio fuera real, si este hombre la deseara de verdad. «Basta», se reprendió a sí misma. «Es un acuerdo de negocios, nada más». Subieron la escalinata principal en silencio, seguidos por las miradas de los criados que fingían no observar. Las habitaciones del conde ocupaban todo el ala este de la mansión, un salón privado, un vestidor y el dormitorio principal con su enorme cama con dosel de terciopelo carmesí, una cama en la que, según el acuerdo, ninguno de los dos dormiría realmente juntos. «Sus habitaciones están al otro lado de esa puerta», indicó don Damián señalando una entrada lateral. «Están completamente equipadas y tienen su propia salida al corredor. Nadie la molestará». «Gracias», murmuró Jimena, aunque no hizo ningún movimiento hacia la puerta. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Don Damián se había quitado la casaca y aflojado el pañuelo del cuello, revelando un triángulo de piel bronceada que Jimena encontró inexplicablemente fascinante. «Debería», comenzó él. «Antes de que me retire», lo interrumpió Jimena, sorprendiéndose a sí misma. «Hay algo que debo confesarle». Las cejas del magistrado se alzaron. «Una confesión. Qué apropiado para una novia de convento». Precisamente de eso quería hablarle. Jimena tomó aire profundamente. «Nunca estuve en un convento». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Perdón?» «El convento de las Carmelitas de Salamanca. Nunca puse un pie allí. Mi tío inventó esa historia para explicar mi presencia en España sin levantar sospechas sobre ciertas irregularidades en mi llegada». Don Damián la observó durante un largo momento, su expresión completamente ilegible. ¿Y dónde estuvo realmente durante estos 6 años? Jimena caminó hacia la estantería que ocupaba una pared del dormitorio, dejando que sus dedos rozaran los lomos de cuero de los libros. «Aquí, en la mansión de mi tío. Él me enseñó todo lo que sé. Leyes, comercio, inversiones, idiomas. Decía que una mujer con cerebro era más valiosa que 100 con dote». Se volvió hacia él con una sonrisa desafiante. «También tenía una colección bastante interesante de literatura francesa que me permitió leer». «¿Literatura francesa?» La voz del magistrado se había vuelto cautelosa. «Novelas, principalmente, algunas bastante ilustrativas». Jimena ladeó la cabeza, disfrutando de la forma en que los ojos de él se habían oscurecido. «¿Ha leído usted a Laclos, Excelencia? ¿Las amistades peligrosas?» «Soy perfectamente consciente de qué tipo de literatura produce Francia», respondió él con voz tensa. «Lo que no entiendo es por qué me está contando todo esto. Porque quiero que sepa exactamente con quién se ha casado». Jimena dio un paso hacia él, luego otro, hasta que estuvieron tan cerca como en el estudio de su tío. «No soy una virgencita asustada que necesita protección. No voy a desmayarme si menciona usted palabras como comercio o inversión o...». Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Deseo». La mandíbula de don Damián se tensó visiblemente. «Señorita Solís». «Condesa de Valdeciervo», corrigió ella con dulzura venenosa. «Ahora soy su esposa, ¿recuerda? Al menos en el papel. Precisamente, en el papel». Él retrocedió un paso, poniendo distancia entre ellos. «Nuestro acuerdo fue claro. Un matrimonio de conveniencia, sin obligaciones». «Oh, entendí perfectamente el acuerdo», lo interrumpió Jimena. «Y lo respetaré, si eso es lo que desea. Pero pensé que merecía saber la verdad antes de que pasemos meses viviendo bajo el mismo techo, fingiendo ser algo que no somos». Don Damián la estudió con una intensidad que habría hecho temblar a cualquier otra mujer. Pero Jimena no era cualquier otra mujer, y se mantuvo firme bajo su escrutinio, alzando la barbilla con desafío. «¿Por qué?», preguntó él finalmente.
¿Por qué revelarme esto ahora, cuando podría haber mantenido la farsa indefinidamente? Porque detesto las mentiras. La respuesta fue simple, honesta. Ya hay suficientes en este matrimonio sin añadir más entre nosotros. Si vamos a ser socios, aliados, lo que sea que seamos, prefiero que sea sobre una base de verdad. Algo cambió en la expresión del magistrado. La frialdad calculadora dio paso a algo más cálido, más humano. Por primera vez desde que lo conocía, Jimena vislumbró al hombre detrás de la máscara de hielo. «¿Es usted?», comenzó él, y luego se detuvo sacudiendo la cabeza como si no encontrara las palabras adecuadas. «No es en absoluto lo que esperaba». «¿Es eso bueno o malo?». «Todavía no lo sé». Una sonrisa fantasma curvó sus labios. «Pero tengo la sensación de que averiguarlo será interesante». Jimena sintió que algo se aflojaba en su pecho. No confianza exactamente. Era demasiado pronto para eso, pero quizás el inicio de un entendimiento. «Hay algo más», añadió, decidiendo que ya había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. «He estado revisando los libros de contabilidad de mi tío, sus inversiones, sus propiedades, sus negocios, y he encontrado irregularidades». «¿Qué clase de irregularidades?». «El tipo que sugiere que alguien ha estado desviando fondos sistemáticamente durante años». Jimena clavó sus ojos en los de él. «Alguien con acceso a las cuentas, conocimiento del negocio y motivos para querer debilitar la fortuna antes de que yo pudiera heredarla». «Sebastián», dijo don Damián, y no era una pregunta. «Eso creo, pero necesito pruebas sólidas y necesito a alguien que entienda de leyes para ayudarme a encontrarlas». El magistrado permaneció en silencio durante un largo momento, procesando todo lo que ella le había revelado. Cuando finalmente habló, su voz tenía un matiz diferente. Respeto, quizás, o al menos reconocimiento. «Parece que este matrimonio va a ser mucho más que un simple acuerdo de conveniencia, condesa». «Jimena», corrigió ella, «si vamos a ser aliados, al menos debería llamarme por mi nombre». «Jimena», repitió él, y la forma en que pronunció las sílabas envió un escalofrío por la espalda de ella. «Entonces, supongo que debería advertirle. No acostumbro a perder mis casos. Y si Sebastián realmente ha estado robando a su tío, ¿qué hará?». Los ojos de don Damián brillaron con algo oscuro y peligroso. «Lo destruiré». Y en ese momento, parada en el dormitorio de su esposo fingido, rodeada de secretos y mentiras y la promesa de una batalla por venir, Jimena Solís supo que había encontrado exactamente lo que necesitaba. No un protector, sino un igual. La pregunta era si sobrevivirían el uno al otro. Las semanas que siguieron a la boda fueron una revelación para don Damián Velasco. Había esperado una compañera de casa silenciosa y discreta, alguien que se mantuviera en sus habitaciones, bordando o leyendo poesía, mientras él continuaba con su vida de siempre. Lo que obtuvo fue un torbellino con faldas que parecía decidido a poner su mundo patas arriba. «Esto no tiene sentido», declaró Jimena una mañana, irrumpiendo en su estudio sin molestarse en llamar. «Las cifras de la finca de Extremadura no cuadran. Mire». Dejó caer un montón de papeles sobre su escritorio, justo encima del informe judicial que llevaba una hora redactando. Damián alzó la vista, preparado para reprenderla, pero las palabras murieron en sus labios cuando la vio. Llevaba el cabello recogido en un moño descuidado, del que se escapaban mechones rebeldes. Manchas de tinta decoraban sus dedos, y si no se equivocaba, también había una en la punta de su nariz. Sus ojos brillaban con esa intensidad feroz que había aprendido a reconocer. Jimena había encontrado algo importante. «Buenos días a usted también, condesa», dijo con sequedad. «Veo que ha decidido prescindir de las formalidades esta mañana». «Las formalidades pueden esperar, esto no». Se inclinó sobre el escritorio, señalando una columna de números. «¿Ve estos registros de producción de lana? Según los libros, la finca produjo 3.000 arrobas el año pasado. Pero los registros de venta en el mercado de Cáceres solo muestran 2.200. Damián frunció el ceño, su irritación olvidada mientras examinaba los documentos. 800 arrobas de diferencia. Eso es una fortuna. Alguien se está quedando con casi un tercio de la producción». Jimena se dejó caer en la silla frente a él, completamente ajena al hecho de que ninguna dama respetable se sentaría así, con las piernas cruzadas bajo las faldas y los codos apoyados en las rodillas. «Y no es solo la lana.
He encontrado discrepancias similares en las cosechas de trigo de Salamanca, en los beneficios del molino, incluso en las rentas de los arrendatarios. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esto? Desde hace 3 días, aunque técnicamente empecé a las 2 de la madrugada, así que supongo que son 4. Damián la miró fijamente. ¿Ha dormido algo? El sueño está sobrevalorado. Desestimó la pregunta con un gesto de la mano. Lo importante es que tengo pruebas, Damián. Pruebas reales de que Sebastián ha estado robando sistemáticamente durante años. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila sin el título honorífico. El sonido de esas 3 sílabas en sus labios provocó una reacción en el pecho de Damián que prefirió no analizar. «Déjeme ver», dijo extendiendo la mano. Durante la siguiente hora, revisaron juntos los documentos mientras Jimena le explicaba sus hallazgos con una precisión que habría impresionado a cualquier contable de la corte. Su mente era extraordinaria. Veía patrones donde otros solo veían números, conexiones donde otros veían coincidencias. «Aquí», dijo finalmente, señalando un nombre que aparecía repetidamente en los registros. «Don Esteban Mendoza. Es el administrador de las propiedades de Extremadura, nombrado por Sebastián hace 5 años. Justo después de que don Aurelio lo desheredara», murmuró Damián. «Exacto. Apostaría mi herencia a que Mendoza es el intermediario». Sebastián no podía robar directamente sin levantar sospechas, así que colocó a su hombre en una posición de confianza. Damián se reclinó en su silla, estudiándola con renovado respeto. «Tiene usted una mente criminal impresionante, condesa». «Gracias». Las monjas del convento imaginario estarían horrorizadas. Una risa escapó de los labios de Damián antes de que pudiera contenerla. Jimena parpadeó, claramente sorprendida, y luego una sonrisa lenta y devastadora curvó sus labios. «¿Acaba de reírse, Excelencia? ¿El temible juez de hielo tiene sentido del humor?» «No se acostumbre», respondió él, aunque las comisuras de su boca seguían curvadas hacia arriba. «Tengo una reputación que mantener». «Oh, su reputación está perfectamente a salvo conmigo». Jimena se levantó estirándose como un gato satisfecho. Después de todo, ¿quién me creería si dijera que el magistrado más temido de Madrid se ríe de los chistes de su esposa? Su esposa. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos había anticipado. El matrimonio era una farsa, un acuerdo de conveniencia, pero en momentos como este, Damián casi podía olvidarlo. «Debería descansar», dijo, aclarándose la garganta. «Mañana por la noche es el baile de los duques de Medinaceli. Será nuestra primera aparición pública como matrimonio». El rostro de Jimena se tensó casi imperceptiblemente. «Ah, sí. El baile donde toda la sociedad madrileña podrá juzgar si la extranjera es digna del apellido Valdesiervo. La sociedad puede irse al infierno», respondió Damián con una vehemencia que lo sorprendió incluso a él. «Usted es la condesa de Valdesiervo. Cualquiera que sugiera lo contrario tendrá que vérselas conmigo». Jimena lo miró durante un largo momento, algo indefinible brillando en sus ojos. «Cuidado, Excelencia», murmuró. «Casi parece que le importo». Y antes de que él pudiera responder, salió del estudio con un frufrú de faldas, dejando tras de sí el aroma a jazmín y el eco de una risa que Damián no podía sacarse de la cabeza. Esa noche, Damián se encontró incapaz de concentrarse en su trabajo. Los documentos que Jimena había recopilado yacían sobre su escritorio, prueba irrefutable de que su esposa era mucho más de lo que aparentaba. Una mujer que podía descifrar libros de contabilidad fraudulentos, que había leído a Laclos y no se sonrojaba al mencionarlo, que lo hacía reír cuando nadie más lo conseguía. Una mujer que era, según los términos de su propio acuerdo, completamente intocable. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. La noche madrileña se extendía ante él, las luces de las antorchas parpadeando en las calles empedradas. En algún lugar de esta casa, Jimena estaría durmiendo, o más probablemente, leyendo alguno de esos escandalosos libros franceses que tanto parecían gustarle. «No pienses en ella leyendo en la cama», se ordenó a sí mismo. «No pienses en sus ojos brillando a la luz de las velas, mientras devora páginas llenas de...». Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos peligrosos. «Adelante», dijo, esperando ver a algún criado. No era un criado. Jimena apareció en el umbral,
envuelta en una bata de seda verde que dejaba muy poco a la imaginación. Su cabello caía suelto sobre los hombros, una cascada de rizos oscuros que Damián nunca había visto así, sin recoger, sin domesticar. No podía dormir, explicó ella, aunque no se disculpó por la intrusión, y vi luz bajo su puerta. Podría haberme enviado una nota. Podría. Se encogió de hombros, entrando en la habitación como si tuviera todo el derecho del mundo. Pero esto es más divertido. ¿Es coñac eso que tiene ahí? Sin esperar respuesta, se sirvió una copa del decantador que reposaba sobre la mesita auxiliar. Damián observó, fascinado a su pesar, cómo el líquido ámbar llenaba el cristal. «Las damas no beben coñac», señaló. «Las damas tampoco leen novelas libertinas ni investigan fraudes financieros a las 2 de la madrugada». Dio un sorbo, cerrando los ojos con evidente placer. «Creo que ya hemos establecido que no soy una dama convencional. Eso es quedarse corto». Ximena sonrió, y Damián sintió algo apretarse en su pecho. «He estado pensando en el baile de mañana», dijo ella, sentándose en el diván con una gracia felina, «sobre cómo debemos presentarnos ante la sociedad. ¿Y a qué conclusión ha llegado? Que deberíamos parecer enamorados». Damián casi se atragantó con su propio coñac. «¿Perdón? Piénselo». Ximena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa intensidad que él ya reconocía como señal de que estaba tramando algo. «Si aparecemos como un matrimonio frío y distante, la gente murmurará. Especularán sobre por qué el juez de hielo se casó con una extranjera de la noche a la mañana. Pero si parecemos locamente enamorados, nadie cuestionará nada», completó Damián, comprendiendo la lógica. «Pensarán que fue un romance relámpago». «Exactamente. Los matrimonios por amor son raros entre la nobleza, pero no inauditos, y son mucho más románticos que los arreglos de conveniencia». Hizo una pausa, estudiándolo por encima del borde de su copa. «¿Cree que puede fingir estar enamorado de mí durante unas horas?» La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca. «Soy magistrado», respondió Damián finalmente. «Mentir de manera convincente es parte de mi trabajo». «Perfecto». Ximena se levantó, dejando su copa vacía sobre la mesa. «Entonces mañana seremos la pareja más enamorada de todo Madrid». «Buenas noches, esposo mío». La forma en que pronunció esas últimas palabras, «esposo mío», envió un escalofrío por la columna de Damián que no tenía nada que ver con el frío de la noche. «Buenas noches», logró responder. «Ximena». Ella se detuvo en el umbral mirándolo por encima del hombro con una sonrisa que era pura provocación. «¿Sabe? Para ser un hombre que supuestamente no tiene corazón, el suyo late bastante fuerte cuando estoy cerca. Puedo verlo en su cuello». Y con esa observación devastadora, desapareció en la oscuridad del corredor, dejando a Damián con el pulso acelerado y la incómoda certeza de que fingir estar enamorado de su esposa iba a ser mucho más fácil de lo que debería. El salón de baile de los duques de Medinaceli brillaba como una constelación caída a la tierra. Miles de velas ardían en candelabros de cristal, proyectando una luz dorada sobre los frescos del techo y los espejos venecianos que multiplicaban la magnificencia hasta el infinito. La flor y nata de la sociedad madrileña se había congregado esa noche, envuelta en sedas y terciopelos, enjollada hasta el exceso, hambrienta de cotilleos, y cuando don Damián Velasco, conde de Valdesiervo, hizo su entrada con su nueva esposa del brazo, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Ximena sintió el peso de 100 miradas clavándose en ella como alfileres. Había pasado 3 horas preparándose para este momento. El vestido de seda azul noche que resaltaba el tono dorado de su piel, los zafiros prestados que adornaban su cuello, el elaborado peinado que había requerido la paciencia de 2 doncellas y aproximadamente 500 horquillas. Pero nada de eso importaba tanto como la mano de Damián sobre la suya, firme y cálida, anclándola a la realidad mientras descendían la escalinata principal. «Sonría», murmuró él sin mover apenas los labios. «Recuerde que estamos locamente enamorados». «Estoy sonriendo». Parece más bien que está a punto de vomitar. A pesar de todo, una risa genuina escapó de los labios de Ximena. Y fue esa risa, espontánea, musical, completamente impropia, la que capturó la atención de la sala más que cualquier joya o vestido. «Mucho mejor», aprobó Damián,
y había algo en su voz que sonaba peligrosamente cercano al afecto real. La primera hora fue un torbellino de presentaciones y felicitaciones. La duquesa de Medinaceli, una mujer de mejillas sonrosadas y sonrisa genuina, pareció encantada con Jimena. El marqués de Villena le besó la mano con excesiva galantería. La condesa de Alba la evaluó de arriba a abajo antes de declarar que tenía un aire exótico bastante refrescante. A través de todo ello, Damián permaneció a su lado como un centinela, su mano siempre rozando su espalda, su cintura, su brazo. Pequeños gestos de intimidad que, según habían acordado, eran puramente teatrales, excepto que no se sentían teatrales en absoluto. «Baile conmigo», dijo él cuando la orquesta comenzó a tocar un vals. No era una pregunta, nunca lo era con Damián. Jimena se dejó guiar hasta el centro del salón, intensamente consciente de las miradas que los seguían. Cuando él la tomó entre sus brazos y comenzaron a moverse, el resto del mundo pareció desvanecerse. «Lo está haciendo muy bien», murmuró Damián, tan cerca que su aliento rozó la sien de ella. «Casi podría creer que realmente le agrado». «Tal vez me agrada», respondió Jimena, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de sus palabras, «cuando no está siendo un tirano arrogante». «¿Tirano arrogante? Prefiero magistrado seguro de sí mismo». «Sigue diciéndose eso, Excelencia». La risa de Damián fue baja, íntima, solo para ella, y Jimena sintió algo derretirse en su interior, algo que había mantenido cuidadosamente congelado desde que llegó a España. «Esto es peligroso», pensó. «Él es peligroso». Pero no pudo obligarse a apartarse. El vals terminó demasiado pronto, reemplazado por una contradanza que los separó en las figuras del baile. Jimena se encontró pasando de pareja en pareja, sonriendo mecánicamente, mientras contaba los segundos hasta que pudiera volver a los brazos de su esposo. Su esposo fingido, se recordó. Esto no es real. Fue durante uno de esos intercambios cuando una mano se cerró sobre su codo con fuerza innecesaria. Vaya, la pequeña heredera mexicana convertida en condesa. Jimena no necesitó volverse para saber quién era. Reconocería esa voz untuosa en cualquier parte. Sebastián Herrera había envejecido mal desde el funeral. Sus ojos pequeños estaban inyectados en sangre, su rostro hinchado por el exceso de alcohol, pero la crueldad en su sonrisa seguía siendo la misma. «Don Sebastián», respondió ella con frialdad cortés, «qué sorpresa verlo aquí». «¿Sorpresa? Querida, soy uno de los invitados más distinguidos». Sus dedos se clavaron más fuerte en su brazo mientras la guiaba lejos de la pista de baile hacia uno de los balcones, aunque debo admitir que me sorprendió más a mí enterarme de su precipitada boda. «El corazón quiere lo que quiere», dijo Jimena, intentando liberarse de su agarre sin causar una escena. «Oh, estoy seguro de que el corazón del magistrado quiso muchas cosas. Su herencia, por ejemplo». La sonrisa de Sebastián se volvió venenosa. «¿Cree que no sé lo que está pasando? ¿Que no veo la farsa que están montando?» El corazón de Jimena se aceleró, pero mantuvo su expresión serena. «No sé de qué me habla». «Claro que lo sabe». La arrastró hasta el balcón, lejos de oídos curiosos. Un matrimonio relámpago, justo cuando su situación legal se complicaba. «Qué conveniente, qué sospechoso». «Suélteme», siseó Jimena, toda pretensión de cortesía abandonada. «¿O qué? ¿Gritará? ¿Causará una escena?» Sebastián rió, un sonido desagradable. «Adelante, solo confirmará lo que todos sospechan, que no es más que una oportunista extranjera que se abrió de piernas para conseguir un título». La bofetada resonó en el aire nocturno antes de que Jimena siquiera registrara que había levantado la mano. Sebastián la miró con incredulidad, la marca de sus dedos floreciendo en su mejilla, y entonces su expresión se transformó en algo verdaderamente aterrador. «Pequeña zorra», gruñó alzando su propia mano. El golpe nunca llegó. Una mano apareció de la nada, atrapando la muñeca de Sebastián con una fuerza que lo hizo gritar de dolor. Damián se materializó junto a Jimena como una sombra vengadora, su rostro tallado en granito, sus ojos ardiendo con una furia helada que ella nunca había visto. «Si vuelve a tocar a mi esposa», dijo, y su voz era tan fría que Jimena sintió un escalofrío, «le arrancaré el brazo y lo usaré para golpearlo hasta la muerte». ¿He sido suficientemente claro? Esto es un asunto privado», balbuceó Sebastián, intentando liberarse sin éxito. «Mi esposa
Es asunto mío. Damián aumentó la presión hasta que Sebastián cayó de rodillas con un quejido. ¿Y usted? Acaba de amenazarla en público, lo cual constituye un delito que puedo procesar personalmente. ¿Le gustaría pasar los próximos 10 años en una celda, don Sebastián? Porque puedo arreglarlo. Suélteme. Primero, disculpas, a mi esposa. Sebastián alzó la mirada hacia Jimena, odio puro ardiendo en sus ojos. Mis disculpas. Escupió las palabras como si fueran veneno. No muy sinceras, pero servirán. Damián lo soltó con un empujón que lo envió rodando por el suelo del balcón. Ahora lárguese de mi vista antes de que cambie de opinión sobre esa celda. Sebastián se levantó con toda la dignidad que pudo reunir, que no era mucha, y huyó hacia el interior del salón sin mirar atrás. El silencio que siguió fue denso, cargado de adrenalina y algo más que Jimena no se atrevía a nombrar. Damián se volvió hacia ella, y la furia en sus ojos se transformó en preocupación mientras examinaba su brazo. ¿Está herida? ¿Le hizo daño? Estoy bien, logró decir ella, aunque su voz temblaba. Solo impresionada. Debería haberlo matado. Las palabras fueron dichas con una calma que las hacía aún más aterradoras. Todavía podría hacerlo, Damián. Jimena puso una mano sobre su pecho, sintiendo el latido desbocado de su corazón bajo la palma. Estoy bien, gracias a usted. Él la miró, y algo en su expresión se suavizó. Lentamente, como si temiera asustarla, alzó una mano y acarició su mejilla con una ternura que contradecía toda su reputación de frialdad. Nadie la toca sin su consentimiento, murmuró. Nadie la amenaza. Nadie la hace sentir menos de lo que es. ¿Entiende? ¿Y qué soy? Susurró Jimena, hipnotizada por la intensidad de sus ojos. Mi esposa. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque. Mía. Y en ese momento, parados en el balcón bajo las estrellas de Madrid, con la música del baile llegando amortiguada desde el interior, Jimena supo que el juego había cambiado. Esto ya no era fingido. Quizás nunca lo había sido. El regreso a la mansión Valdesiervo fue un ejercicio de tortura exquisita. La carruaje avanzaba por las calles empedradas de Madrid, sumida en una oscuridad apenas rota por la luz de los faroles exteriores. Jimena podía sentir el calor de Damián a su lado, tan cerca que sus rodillas casi se rozaban con cada sacudida del vehículo. Ninguno de los dos había hablado desde que abandonaron el baile. Las palabras de él seguían resonando en la mente de Jimena. Mi esposa, mía. Palabras que deberían haber sido parte de la actuación, del teatro que habían acordado representar. Pero la forma en que las había pronunciado, con esa intensidad feroz que no dejaba espacio para la duda. Lo que dije en el balcón, la voz de Damián rompió el silencio, grave y cautelosa, fue inapropiado. Jimena giró la cabeza para mirarlo. En la penumbra sus facciones parecían talladas en mármol, pero había algo vulnerable en la tensión de su mandíbula. ¿Inapropiado?, repitió ella. Nos excedimos, ambos. Él mantuvo la mirada fija en la ventanilla. El acuerdo era fingir en público, mantener las apariencias. No qué. El silencio se extendió entre ellos, denso como la niebla. No sentir, completó Damián finalmente, y las palabras sonaron como una confesión arrancada a la fuerza. El corazón de Jimena latió con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. Damián, deberíamos olvidar lo que pasó. Su tono se volvió profesional, distante. Concentrarnos en el caso contra Sebastián. Es lo más sensato, sensato. Jimena quería reír, quería gritar. Quería cruzar el espacio que los separaba y demostrarle exactamente lo poco que le importaba la sensatez en ese momento. En lugar de eso, simplemente asintió. Como usted diga, Excelencia. Si Damián notó el regreso del título formal, no lo mencionó. Los días que siguieron fueron una lección en autocontrol. Jimena se sumergió en la investigación con renovada determinación, pasando horas encerrada en el estudio, revisando documentos, escribiendo cartas a los administradores de las propiedades, construyendo el caso que destruiría a Sebastián. Era más fácil concentrarse en números y pruebas que en el hombre que ocupaba sus pensamientos con una persistencia irritante. Damián, por su parte, parecía decidido a evitarla. Se marchaba al tribunal antes del amanecer y regresaba cuando ella ya se había retirado a sus habitaciones.
Las pocas veces que coincidían en la mesa del desayuno, mantenían conversaciones corteses y vacías sobre el clima y los asuntos de la casa. Era insoportable. Fue una tarde de tormenta cuando todo cambió. Ximena había descubierto algo importante en los registros, una carta de Sebastián a su administrador, fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de don Aurelio, que sugería conocimiento previo del testamento. Necesitaba mostrárselo a Damián inmediatamente. Lo encontró en la biblioteca, esa sala magnífica que ocupaba todo el ala norte de la mansión. Estantes de caoba se alzaban hasta el techo abovedado, repletos de volúmenes encuadernados en cuero. El aroma a papel viejo y cera de velas impregnaba el aire, mezclándose con algo más, sándalo y especias, el olor de él. Damián estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia azotaba los cristales. Se había quitado la casaca y el chaleco, quedándose solo con la camisa blanca que se adhería a sus hombros de una manera que debería ser ilegal. «Tengo algo», anunció Ximena, agitando la carta en el aire. Él se volvió y por un instante sus defensas cayeron. Sus ojos recorrieron la figura de ella, el vestido sencillo de muselina que se había puesto para trabajar, el cabello recogido en una trenza desprolija, las mejillas sonrojadas por la emoción del descubrimiento, con una hambre que la dejó sin aliento. Luego, la máscara volvió a su lugar. «¿Qué ha encontrado?» Ximena cruzó la biblioteca y extendió la carta hacia él, ignorando el temblor de sus dedos cuando sus manos se rozaron. «Léala». Tercer párrafo. Damián obedeció, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas. A medida que leía, su expresión se endurecía. «Cuando el viejo finalmente estire la pata, asegúrate de que los libros estén en orden», citó en voz alta. «No quiero sorpresas cuando llegue el momento de reclamar lo que es mío». Escrita 2 semanas antes de que mi tío muriera de un infarto repentino, añadió Ximena. «Conveniente, ¿no le parece? Está sugiriendo...» Estoy sugiriendo que quizás la muerte de don Aurelio no fue tan natural como pareció. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera pensarlas mejor, y que Sebastián sabía exactamente cuándo iba a ocurrir. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones terribles. «Esto es una acusación muy grave», dijo Damián lentamente. «Asesinato». «Lo sé». Ximena se dejó caer en uno de los sillones de cuero, de repente agotada. «Y probablemente sea imposible de probar. Pero mire la evidencia. Sebastián lleva años robando de las propiedades, acumulando deudas de juego que no puede pagar. Sabe que está desheredado, que cuando su padre muera todo irá a parar a manos de una sobrina mexicana. No haría cualquier cosa por impedirlo, incluso matar a su propio padre. Usted es magistrado, ha visto lo que la gente es capaz de hacer por dinero». Damián se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que Ximena nunca le había visto hacer. «Necesitamos más pruebas. Esta carta es sugestiva, pero no concluyente. Entonces las conseguiremos». Se levantó, la determinación brillando en sus ojos. «El administrador de Extremadura, Mendoza, él sabe algo, estoy segura». «¿Y cómo propone hacerle hablar?» Una sonrisa lenta curvó los labios de Ximena. «Tengo una idea, pero no le va a gustar». «Absolutamente no». Damián caminaba de un lado a otro de la biblioteca como un león enjaulado, su expresión oscurecida por la furia. «Es la única manera», insistió Ximena. «Mendoza no confesará ante un magistrado, pero ante una mujer inofensiva que casualmente menciona que tiene pruebas de sus crímenes». «Inofensiva. Usted es muchas cosas, condesa, pero inofensiva no es una de ellas». «Gracias, creo». No era un cumplido. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Ximena tuvo que alzar la cabeza para mirarlo. «Lo que propone es peligroso. Si Mendoza sospecha algo, si descubre quién es usted realmente». «¿Qué? ¿Me hará daño?» Ximena cruzó los brazos. «Tengo entendido que soy la esposa del magistrado más temido de Madrid. Cualquiera que me toque tendrá que vérselas con usted, ¿no es así?» Algo brilló en los ojos de Damián, algo oscuro, posesivo, que envió un escalofrío por la columna de ella. «No juegue conmigo, Ximena». «¿Quién está jugando?» Dio un paso hacia él, desafiante. «Llevamos semanas bailando alrededor del otro, fingiendo que no pasa nada, evitándonos, mintiendo. No estoy mintiendo». «¿No? Entonces, míreme a los ojos y dígame que no siente nada».
que cuando me defendió en ese balcón fue solo actuación, que cuando me llamó suya no lo decía en serio. El silencio se extendió entre ellos electrificado. Jimena, su voz era una advertencia. Dígalo, lo desafió ella. Dígame que esto no significa nada y me iré a mis habitaciones. Seguiremos con nuestra farsa de matrimonio hasta que el caso esté resuelto y luego encontraremos alguna manera de anularlo. Viviremos el resto de nuestras vidas como si estos meses nunca hubieran existido. Damián no respondió, pero sus ojos la devoraban con una intensidad que la dejó temblando. No puedo, dijo finalmente, y las palabras sonaron arrancadas de lo más profundo de su ser. Dios me ayude, no puedo. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni delicado. Fue un beso de rendición, de hambre contenida durante demasiado tiempo, de un hombre que había luchado contra sí mismo y había perdido gloriosamente. Sus manos se enredaron en el cabello de ella, deshaciendo la trenza, mientras su boca reclamaba la suya con una pasión que robó el aliento de ambos. Jimena respondió con igual fervor, aferrándose a sus hombros, presionando su cuerpo contra el de él como si quisiera fundirse en su piel. Años de soledad, de protegerse, de no permitirse sentir, todo se derrumbó en ese instante. «Esto es una locura», jadeó él contra sus labios. «La mejor clase de locura», respondió ella, tirando de su camisa para sacarla del pantalón. Tropezaron hacia atrás hasta que la espalda de Jimena golpeó una de las estanterías. Libros cayeron al suelo, pero ninguno de los dos les prestó atención. Las manos de Damián encontraron los lazos de su vestido, desatándolos con una urgencia que la hizo gemir. «Espera», murmuró él apartándose lo suficiente para mirarla a los ojos. «¿Estás segura? Porque si seguimos no habrá vuelta atrás. No podré, no querré. Damián». Jimena tomó su rostro entre las manos. «Llevo semanas segura. Llevo semanas volviéndome loca en esas habitaciones vacías, imaginando esto, deseando esto». Le robó un beso breve, ardiente. «No quiero un matrimonio de papel. Te quiero a ti». Algo se rompió en la expresión de él. Algo que había mantenido cuidadosamente contenido, controlado, y que ahora se liberaba como una tormenta. «Entonces me tendrás», prometió, «todo de mí, para siempre». Y mientras la lluvia seguía golpeando los cristales de la biblioteca, mientras los truenos retumbaban sobre Madrid, Damián cumplió su promesa. La luz de los relámpagos iluminaba la biblioteca en destellos plateados, creando sombras que danzaban sobre los lomos de los libros caídos. Jimena apenas lo notaba. Todo su mundo se había reducido a las manos de Damián sobre su piel, a sus labios trazando un camino ardiente desde su cuello hasta el nacimiento de sus pechos, a la deliciosa presión de su cuerpo contra el suyo. «Los criados», jadeó ella, cuando él deslizó el vestido por sus hombros. «Tienen órdenes de no molestarnos», murmuró él contra su clavícula. «Y aunque no las tuvieran, en este momento no me importaría». El vestido cayó al suelo en un susurro de tela, dejándola solo con la fina camisola y las enaguas. Damián se apartó un momento, sus ojos oscurecidos recorriendo cada curva, cada línea de su cuerpo, como si quisiera memorizarla. «Eres hermosa», dijo, y había reverencia en su voz. «Desde el primer momento en que te vi, supe que serías mi perdición, tu perdición». Jimena comenzó a desabrochar los botones de su camisa con dedos temblorosos. «Yo diría que soy tu salvación». Una risa ronca escapó de sus labios. «Quizás ambas cosas». Cuando la camisa finalmente cayó, revelando un torso esculpido por años de esgrima y equitación, Jimena contuvo el aliento. Había visto ilustraciones en aquellos libros franceses que tanto escandalizaban a la sociedad, pero ninguna la había preparado para la realidad de Damián Velasco. «¿Te gustan los libros, condesa?», preguntó él con una sonrisa lobuna, notando cómo sus ojos lo devoraban. «Porque tengo toda una colección que podríamos recrear». «Fanfarrón». «Realista». La alzó en brazos como si no pesara nada, y Jimena soltó un grito de sorpresa que se transformó en risa cuando él la depositó sobre el diván de terciopelo que ocupaba el centro de la biblioteca. Se cernió sobre ella, un depredador hermoso a punto de devorar a su presa. «Última oportunidad de retractarte», murmuró, su aliento cálido contra los labios de ella. «Ni lo sueñes». Lo que siguió fue una revelación.
Damián la adoró con una paciencia que contradecía toda su reputación de frialdad. Sus manos exploraron cada rincón de su cuerpo, encontrando puntos de placer que ella ni siquiera sabía que existían. Su boca siguió el mismo camino, arrancándole suspiros, gemidos, súplicas que la habrían avergonzado en cualquier otro momento. Damián jadeó cuando él encontró un punto particularmente sensible en la cara interna de su muslo. Por favor, ¿qué? Su voz era pura provocación. Necesito que me lo digas, Ximena. Necesito escucharte. Todo, confesó ella, arqueándose hacia él. Te quiero todo. Él alzó la cabeza y la intensidad en sus ojos casi la deshizo. Y lo tendrás. Cuando finalmente se unieron, fue como encontrar un hogar después de años de vagar perdida. Ximena se aferró a sus hombros mientras él establecía un ritmo que la llevaba cada vez más alto, cada vez más cerca de un precipicio del que ansiaba caer. «Mírame», ordenó Damián, y aunque su voz era ronca de deseo, había algo vulnerable en ella. «Quiero verte cuando...» No pudo terminar la frase, porque Ximena lo besó, profundo y desesperado, mientras el placer finalmente estallaba a través de ella como los relámpagos que seguían iluminando la noche. Lo sintió tensarse, estremecerse, y luego caer junto a ella en ese abismo glorioso. Sames y Mam y Sana después yacieron entrelazados sobre el diván, cubiertos solo por la casaca de él que Damián había recuperado del suelo. La tormenta se había calmado, dejando solo el suave repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. «Bueno», dijo Ximena finalmente, rompiendo el silencio con voz satisfecha. Eso fue considerablemente mejor que cualquier libro francés. La risa de Damián vibró contra su espalda. «Me alegra superar tus expectativas literarias. Las has destrozado en realidad». Se giró entre sus brazos para mirarlo. «¿Qué hacemos ahora? Ahora mismo. Estaba pensando en llevarte a mis habitaciones y continuar con tu educación». Sus ojos brillaron con picardía. «Hay ciertos capítulos que no hemos explorado todavía». Ximena le golpeó el hombro juguetonamente. «Me refería a nosotros, a este matrimonio. Ya no es solo de conveniencia». La expresión de Damián se volvió seria. «No», admitió, «ya no lo es». Tomó su mano y la llevó a sus labios. «No sé en qué momento dejé de fingir y empecé a sentir. Quizás nunca fingí realmente. Quizás desde que entraste en mi vida supe que estaba perdido». Eso es muy poético para un magistrado. «Hasta los magistrados tenemos corazón, condesa». Le acarició la mejilla con ternura. «Aunque debo admitir que el mío llevaba mucho tiempo dormido. Hasta ti». Ximena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y las parpadeó furiosamente. «No me hagas llorar. Arruinarás mi reputación de mujer fuerte e independiente». «Puede ser ambas cosas», la besó suavemente. «Fuerte e independiente, y también vulnerable conmigo. No son excluyentes». Se quedaron en silencio un momento, absorbiendo la magnitud de lo que había cambiado entre ellos. El matrimonio de papel se había convertido en algo real, algo precioso, algo que ambos estaban dispuestos a proteger. «Todavía tenemos que resolver el asunto de Sebastián», dijo Ximena finalmente. «Lo sé», Damián suspiró. «Y todavía no me gusta tu plan de acercarte a Mendoza, pero admites que es un buen plan». «Admito que es el único plan que tenemos», la miró con seriedad. «Pero iremos juntos, y si en algún momento sientes que estás en peligro, huiré directamente a tus brazos, lo prometo». «Bien», la atrajo más cerca, «porque ahora que finalmente te tengo, no pienso perderte, ni a Sebastián ni a nadie». La ferocidad en su voz envió un escalofrío de placer por la espalda de Ximena. «¿Sabes?», murmuró contra su pecho, «para ser el juez de hielo eres sorprendentemente cálido». «Solo contigo», respondió él. «Para el resto del mundo, sigo siendo el magistrado más temido de Madrid». «Nuestro secreto, entonces». «Nuestro secreto». Afuera la tormenta había pasado dejando el cielo lavado de estrellas. Pero dentro de la biblioteca, entre libros caídos y promesas susurradas, dos personas que habían empezado como extraños unidos por conveniencia, descubrían que el destino tenía planes mucho más grandes para ellos. El caso contra Sebastián todavía estaba pendiente. El viaje a Extremadura para confrontar a Mendoza los esperaba, y en algún lugar de Madrid, un hombre desesperado tramaba su próximo movimiento, pero esa noche nada de eso importaba.
Esa noche solo existían ellos dos y el amor que ninguno había esperado encontrar. A la mañana siguiente, la mansión Valdesiervo despertó con un aire diferente. Los criados notaron que el conde y la condesa bajaron juntos a desayunar por primera vez en semanas. Notaron las sonrisas discretas que intercambiaban, la forma en que sus manos se rozaban al pasar la mermelada, el brillo en los ojos de ambos que no tenía nada que ver con la luz del sol. La cocinera le comentó al mayordomo que había visto a su excelencia reír de verdad, no esa sonrisa cortés que reservaba para las visitas. El mayordomo, un hombre que llevaba 30 años al servicio de la familia Valdesiervo, declaró que nunca había visto al joven conde tan relajado. «Parece que el matrimonio le sienta bien», observó el ama de llaves mientras supervisaba la limpieza de la biblioteca, que inexplicablemente estaba llena de libros caídos. «Parece», concordó el mayordomo con una sonrisa discreta, «que finalmente ha encontrado su igual». Y en el comedor, ajenos a los murmullos de la servidumbre, Damián y Jimena planeaban su próximo movimiento contra Sebastián mientras compartían tostadas y miradas cómplices. El juego estaba lejos de terminar, pero ahora, al menos, lo jugarían juntos. El carruaje de los Valdesiervo partió de Madrid al amanecer, cuando las calles todavía dormían bajo un manto de niebla otoñal. Jimena observaba el paisaje cambiar a través de la ventanilla, mientras dejaban atrás los edificios de piedra y las plazas empedradas para adentrarse en los campos dorados de Castilla. A su lado, Damián revisaba por enésima vez los documentos que habían reunido contra Sebastián, su ceño fruncido en concentración. «Si sigues mirando esos papeles, se van a desintegrar», comentó ella. «Y si tú sigues mirando por la ventana con esa expresión melancólica, voy a pensar que te arrepientes de haber venido». «¿Arrepentirme?». Jimena se volvió hacia él con una sonrisa. «Esta es la aventura más emocionante que he tenido desde que llegué a España. Intriga, conspiración, un villano de novela. Solo nos falta un duelo al amanecer para completar el cuadro. No tientes a la suerte». Damián guardó los documentos en su maletín de cuero. «Sebastián es peligroso. Si descubre lo que estamos haciendo, no lo descubrirá». Jimena se acercó a él apoyando la cabeza en su hombro. «Somos simplemente un matrimonio recién casado que visita sus propiedades. Nada sospechoso en ello». Damián pasó un brazo alrededor de sus hombros, atrayéndola más cerca. «¿Cuándo te volviste tan buena mintiendo?». «Tuve un excelente maestro. Mi tío solía decir que la mejor mentira es la que contiene una verdad». Alzó la cabeza para mirarlo. «Y la verdad es que somos un matrimonio, solo que también estamos investigando un posible asesinato». «Cuando lo pones así suena casi normal». «Nada sobre nosotros es normal, Excelencia». Le robó un beso rápido. «Y me encanta». El viaje hasta Extremadura tomó 3 días, con paradas en posadas de camino donde Damián insistió en reservar las mejores habitaciones disponibles. La primera noche, en una pequeña villa cerca de Toledo, Jimena descubrió que su esposo tenía un lado sorprendentemente juguetón cuando no estaba rodeado de la sociedad madrileña. «No puedo creer que hayas sobornado al posadero para que nos sirviera la cena en la habitación», dijo ella mientras él descorchaba una botella de vino. «No fue un soborno, fue una generosa propina por servicios excepcionales». «Semántica. Soy abogado. La semántica es mi especialidad». Se sentaron junto a la ventana que daba a un pequeño jardín iluminado por la luna, compartiendo pan, queso y vino, mientras hablaban de todo y de nada. Jimena le contó sobre su infancia en México, sobre su madre que había muerto cuando ella tenía 15 años, sobre el padre que las había abandonado persiguiendo sueños de riqueza que nunca se materializaron. «Por eso me importa tanto la herencia de mi tío», confesó. «No por el dinero en sí, sino por lo que representa. Él me dio un hogar cuando no tenía nada. No puedo permitir que Sebastián destruya su legado». Damián tomó su mano, entrelazando sus dedos. «No lo permitiremos, te lo prometo». «¿Y tú?», preguntó ella. «Nunca me has contado por qué te convertiste en magistrado. Con tu título y tu fortuna, podrías haber llevado una vida de ocio como tantos otros nobles». Una sombra cruzó el rostro de Damián. «Mi padre era un hombre cruel. Usaba su posición para abusar de los que tenían menos poder, arrendatarios, criados, cualquiera que no pudiera defenderse». Su voz se endureció. «Cuando murió, juré que usaría mi posición para lo contrario, para proteger a los vulnerables.
para castigar a los que abusan de su poder. Por eso te llaman el juez de hielo. Prefiero ser temido por los culpables que amado por los corruptos. Jimena lo miró con nuevos ojos, comprendiendo finalmente al hombre detrás de la máscara. No era frío por naturaleza, era frío por elección, porque había aprendido que la calidez podía ser una debilidad en un mundo lleno de depredadores. «Pero conmigo no eres frío», murmuró. «Contigo no puedo serlo». La atrajo hacia su regazo, besando su frente. «Contigo soy exactamente quien siempre quise ser». La finca de Extremadura apareció al cuarto día. Una extensión de tierra ondulante, salpicada de encinas y rebaños de ovejas. La casa principal era una construcción sólida de piedra y adobe, más funcional que elegante, rodeada de dependencias para los trabajadores y enormes almacenes para la lana. Don Esteban Mendoza los recibió en el patio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un hombre de mediana edad, con bigote engominado y manos que se frotaban constantemente como si estuviera calculando beneficios. «Excelencias, qué honor inesperado». Su reverencia fue apenas adecuada. Si hubiera sabido que venían, habría preparado... «Preferimos las visitas sorpresa», interrumpió Damián con frialdad cortés. «Permiten ver cómo funcionan realmente las cosas». Algo brilló en los ojos de Mendoza. ¿Miedo? ¿Cautela? Desapareció tan rápido que Jimena no pudo estar segura. Por supuesto. Permítanme mostrarles las instalaciones». El recorrido fue exhaustivo y tremendamente aburrido, exactamente como Mendoza pretendía. Los llevó por almacenes polvorientos, establos malolientes y campos interminables, hablando sin parar sobre rendimientos y cosechas, mientras evitaba hábilmente cualquier pregunta sobre los libros de contabilidad. Jimena esperó pacientemente su momento. Llegó cuando Damián se excusó para inspeccionar los corrales de Esquileo, dejándola a solas con el administrador. «Don Esteban», dijo, adoptando su mejor expresión de dama inocente, «¿podría mostrarme los jardines? Este calor es sofocante y me vendría bien un poco de sombra». Mendoza pareció aliviado de escapar del escrutinio del magistrado. «Por supuesto, condesa, por aquí». Los jardines eran modestos pero agradables, con un pequeño cenador rodeado de rosales silvestres. Jimena se sentó en el banco de piedra, abanicándose delicadamente. «Debe ser difícil administrar una propiedad tan grande», comentó con tono casual. «Tantos números, tantos registros. Es un trabajo exigente», admitió Mendoza, sentándose a una distancia respetuosa. «Pero gratificante. Mi tío siempre hablaba maravillas de usted. Decía que era el administrador más eficiente que había tenido». Los hombros de Mendoza se relajaron visiblemente ante el halago. Don Aurelio era un hombre generoso. Lo era. Jimena bajó la voz, como si compartiera una confidencia. «Por eso me resulta tan extraño que algunas de las cuentas no cuadren». El cambio en Mendoza fue instantáneo. Su rostro palideció, sus manos comenzaron a temblar. «No sé a qué se refiere, condesa». «¿No?» Jimena inclinó la cabeza estudiándolo. 800 arrobas de lana desaparecidas el año pasado, discrepancias similares en el trigo y las rentas. Es curioso, ¿no le parece? Debe haber un error en los registros. Los números pueden ser confusos. Los números nunca mienten, don Esteban. Las personas sí». El silencio se extendió entre ellos, denso y amenazador. Jimena podía ver el pánico creciendo en los ojos del administrador, la mente calculando frenéticamente sus opciones. «Yo necesito explicarle algo», dijo finalmente Mendoza, su voz apenas un susurro. «Pero no aquí. No es seguro». «¿Dónde entonces?» «Esta noche. En el Molino Viejo, al norte de la propiedad, a medianoche». Sus ojos se movían nerviosamente. «Venga sola. Si el conde se entera...» «¿Se entera de qué?» Mendoza se levantó abruptamente. «¿De quién está realmente detrás de todo esto? Y de lo que es capaz de hacer para proteger sus secretos». «Absolutamente no». Damián caminaba de un lado a otro de la habitación que les habían asignado en la casa principal, su expresión tormentosa. «Es nuestra mejor oportunidad», insistió Jimena. «Mendoza está asustado. Quiere hablar. O quiere tenderte una trampa». Se detuvo frente a ella, tomándola por los hombros. «¿Y si Sebastián lo ha enviado? ¿Y si todo esto es una estratagema para hacerte daño? Es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Pues yo no». La intensidad en sus ojos era feroz. «No voy a perderte, Jimena. No ahora que finalmente te he encontrado».
El corazón de ella se derritió un poco ante esas palabras, pero se mantuvo firme. No me vas a perder, pero tampoco voy a esconderme detrás de ti mientras Sebastián sigue libre. Mi tío merece justicia, Damián, y yo voy a dársela. El silencio se extendió entre ellos, una batalla de voluntades que ninguno estaba dispuesto a perder. Entonces iré contigo, dijo él finalmente. Mendoza dijo que fuera sola. Mendoza puede irse al infierno. Damián comenzó a revisar su equipaje, sacando una pistola que Jimena no sabía que había traído. Iré, pero me mantendré a distancia. Si algo sale mal, estaré allí para protegerte. Jimena consideró discutir, pero reconoció la expresión en su rostro. Era la misma que usaba en el tribunal cuando había tomado una decisión inamovible. De acuerdo, pero prométeme que no intervendrás a menos que sea absolutamente necesario. Te prometo que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Se acercó a ella tomando su rostro entre las manos. Es lo único que puedo prometerte. La besó entonces, largo y profundo, como si quisiera memorizar el sabor de sus labios. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Ten cuidado, susurró él, siempre. El molino viejo se alzaba como un esqueleto contra el cielo nocturno, sus aspas rotas recortándose contra la luna llena. Jimena se acercó con pasos cautelosos, agradeciendo haber elegido un vestido oscuro que se fundía con las sombras. En algún lugar detrás de ella, invisible entre los árboles, Damián vigilaba. «¿Don Esteban?», llamó en voz baja. «Aquí». Mendoza emergió de las sombras del molino, su rostro pálido como la cera. Parecía haber envejecido 10 años desde esa tarde. «Gracias por venir, condesa. Sé que es arriesgado, pero necesitaba descargar su conciencia», completó Jimena. «Cuénteme todo». Mendoza se retorció las manos, mirando nerviosamente a su alrededor. «Don Sebastián vino a verme hace 5 años, justo después de que su padre lo desheredara. Estaba furioso, desesperado. Me ofreció una fortuna si le ayudaba a desviar fondos de las propiedades. ¿Y usted aceptó? No tenía elección». Su voz se quebró. «Tengo deudas, condesa, deudas que me habrían llevado a prisión. Sebastián lo sabía. Me tenía atrapado». Jimena sintió una mezcla de desprecio y lástima por el hombre patético que tenía delante. «¿Y la muerte de mi tío? ¿También participó en eso?». El silencio de Mendoza fue más elocuente que cualquier confesión. «Yo no sabía lo que planeaba. Me dijo que necesitaba ciertas hierbas para los dolores de cabeza. No supe que eran veneno hasta que mi tío murió de un infarto muy conveniente». Mendoza cayó de rodillas sollozando. «Lo siento. Dios mío, lo siento tanto. Era un buen hombre. No merecía». «No lo merecía». Una voz nueva cortó la noche como un cuchillo. Jimena se giró bruscamente para encontrar a Sebastián Herrera, emergiendo de las sombras del molino, una pistola en la mano y una sonrisa cruel en los labios. «Qué conmovedor», dijo, avanzando hacia ellos. El administrador cobarde confesando sus pecados a la heredera entrometida. Es casi poético. Sebastián. El nombre salió de los labios de Jimena como una maldición. «Condesa». Hizo una reverencia burlona. O debería decir, futura difunta condesa. «¿Vas a matarme? ¿Aquí, ahora? ¿Por qué no?». Se encogió de hombros con indiferencia. Un trágico accidente durante un paseo nocturno. La joven esposa del magistrado, tan imprudente, tan curiosa. Nadie sospechará nada. Mi esposo sospechará. Tu esposo recibirá una carta muy convincente explicando cómo huiste con un amante. Sebastián rió. El juez de hielo, abandonado por su esposa extranjera. ¡Qué escándalo delicioso! Jimena retrocedió un paso, su mente trabajando frenéticamente. Damián estaba cerca, lo sabía, pero si intervenía ahora, Sebastián podría dispararle antes de que pudiera actuar. «¿Y Mendoza?», preguntó tratando de ganar tiempo. «¿También planeas matarlo?». «Por supuesto». Sebastián ni siquiera miró al hombre arrodillado que sollozaba a sus pies. «Los cobardes que hablan demasiado son un lastre. Debí haberme deshecho de él hace años. Entonces hazlo». El disparo resonó en la noche, y por un momento terrible, Ximena pensó que Sebastián había cumplido su amenaza. Pero fue él quien gritó de dolor, su pistola cayendo al suelo mientras se agarraba el hombro ensangrentado. Damián emergió de las sombras como un ángel vengador, su propia pistola todavía humeante. «Sebastián Herrera»,
dijo con voz de hielo. «Quedas arrestado por el asesinato de don Aurelio Solís, fraude, conspiración y amenazas a una noble de la corona. Tienes derecho a permanecer en silencio, aunque dudo que seas lo suficientemente inteligente para ejercerlo». Sebastián alzó la mirada, el odio ardiendo en sus ojos a pesar del dolor. «Esto no ha terminado», gruñó. «Tengo aliados, contactos. No podréis...» «Podemos, y lo haremos». Damián se acercó a Jimena sin apartar la vista del hombre herido. «¿Estás bien?» «Estoy bien». Tomó su mano libre, apretándola con fuerza. «Gracias a ti. Te dije que haría lo necesario para protegerte». Mientras los criados que Damián había alertado previamente llegaban para llevarse a Sebastián y a Mendoza, Jimena se permitió finalmente respirar. El hombre que había asesinado a su tío, que había intentado robar su herencia, que había amenazado su vida, estaba finalmente en custodia. La pesadilla había terminado, o eso esperaba. Madrid recibió la noticia del arresto de don Sebastián Herrera como un terremoto social. Durante semanas no se habló de otra cosa en los salones, las tertulias y los paseos del Retiro. El hijo desheredado de don Aurelio Solís, acusado de asesinar a su propio padre y conspirar contra su prima política. El escándalo era demasiado jugoso para ignorarlo y la sociedad madrileña se deleitaba con cada nuevo detalle que emergía. Jimena, por su parte, observaba el espectáculo desde una distancia prudente. «La marquesa de Villanueva me ha invitado a tomar el té por tercera vez esta semana», comentó una mañana mientras desayunaban. «Curiosamente, nunca mostró el menor interés en mí antes del arresto. Los buitres siempre acuden cuando huelen sangre», respondió Damián sin levantar la vista de su correspondencia. «Quieren detalles morbosos para alimentar sus cotilleos. ¿Debería aceptar? Deberías hacer lo que te plazca». Finalmente alzó la mirada, y una sonrisa curvó sus labios. «Aunque si decides ir te sugiero que inventes detalles escandalosos. Nada les gusta más que un buen escándalo fabricado». Jimena rió, sirviéndose más chocolate. ¿El respetable magistrado sugiriendo que mienta a la nobleza? El respetable magistrado sugiriendo que te diviertas a costa de los hipócritas. Se levantó de su silla y rodeó la mesa para depositar un beso en su cabeza. «Tengo que ir al tribunal. El juicio comienza hoy». «Lo sé». Tomó su mano antes de que pudiera alejarse. «¿Estás nervioso?» «Jamás». «Mentiroso». Damián sonrió. Esa sonrisa que reservaba solo para ella, la que transformaba su rostro severo en algo devastadoramente hermoso. «Quizás un poco», admitió. «Es el caso más importante de mi carrera. Si pierdo, no vas a perder». Jimena se levantó, alisando las solapas de su casaca. «Tienes la confesión de Mendoza, los registros falsificados y a media docena de testigos dispuestos a declarar. Sebastián no tiene escapatoria. También tiene aliados poderosos que harán todo lo posible por desacreditarnos. Entonces, demuéstrales que se equivocan». Le sostuvo la mirada con fiereza. «Eres el mejor magistrado de Madrid. Mi tío lo sabía, por eso te eligió para protegerme. Ahora demuestra que tenía razón». Algo se suavizó en la expresión de Damián. «¿Cómo es posible que siempre sepas exactamente qué decir? Es un don natural». Se puso de puntillas para besarlo. «Ahora ve a destruir a ese miserable. Te estaré esperando cuando vuelvas». El juicio duró 3 semanas. 3 semanas de testimonios, contrainterrogatorios y maniobras legales que habrían confundido a cualquiera que no fuera un experto en derecho. Ximena asistió a cada sesión, sentada en la galería reservada para las damas de la nobleza, ignorando las miradas curiosas y los susurros que la seguían a todas partes. Damián fue brillante. Lo observó presentar las pruebas con precisión quirúrgica, desmontar las defensas de Sebastián pieza por pieza, reducir a los testigos hostiles a contradicciones balbuceantes. El juez de hielo estaba en su elemento, y era magnífico verlo trabajar. Pero fueron los momentos fuera del tribunal los que Ximena atesoraría para siempre. Las noches en que Damián llegaba a casa agotado y ella lo esperaba con una copa de coñac y oídos dispuestos a escuchar. Las madrugadas en que lo encontraba en su estudio, revisando documentos con ojos enrojecidos, y lo arrastraba a la cama con promesas de distracción. Los desayunos silenciosos donde no hacían falta palabras, solo la certeza de que estaban juntos en esto. «¿En qué piensas?», preguntó él una noche, cuando yacían entrelazados después de hacer el amor.
en que nunca imaginé que mi vida sería así. Así como. Jimena se incorporó sobre un codo, contemplando su rostro a la luz de las velas. Así de llena. Hace un año estaba sola, asustada, a punto de perderlo todo, y ahora tengo un hogar, un propósito y a ti. Trazó la línea de su mandíbula con un dedo. Especialmente a ti. Damián atrapó su mano y besó su palma. Yo también estaba solo antes de conocerte. Tenía mi trabajo, mi título, mi reputación, pero nada de eso significaba nada. Era como vivir a medias, existir sin realmente estar vivo. Qué poético para un magistrado. Tú me vuelves poético. La atrajo hacia él besando su frente. Y cursi, y ridículamente feliz. Es bastante molesto en realidad. Jimena rió contra su pecho. Pobrecito, condenado a la felicidad. Una sentencia que acepto gustosamente. El veredicto llegó un viernes de noviembre, cuando las primeras nieves comenzaban a blanquear los tejados de Madrid, culpable de todos los cargos. Sebastián Herrera fue condenado a cadena perpetua en el presidio de Ceuta, despojado de su nombre y cualquier derecho a la herencia familiar. Mendoza recibió una sentencia menor a cambio de su testimonio, pero suficiente para garantizar que pasaría años pagando por su complicidad. Cuando el juez presidente pronunció la sentencia, Jimena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró a Damián al otro lado de la sala, y él le devolvió la mirada con una expresión que decía todo lo que las palabras no podían. Lo logramos, juntos. Esa noche, la mansión Valdesiervo celebró una cena íntima. Solo ellos dos, sin criados ni invitados, con la mesa del comedor cubierta de los platos favoritos de ambos y varias botellas del mejor vino de la bodega. «Por la justicia», brindó Damián, alzando su copa. «Por mi tío», añadió Jimena, «que finalmente puede descansar en paz. Y por nosotros». Los ojos de él brillaron a la luz de las velas. «Por el matrimonio de conveniencia más inconveniente de la historia». Jimena casi escupió su vino. «¿Inconveniente?» «Absolutamente». Damián fingió seriedad. «Me has arruinado la reputación de hombre frío e inaccesible. Ahora los criados murmuran sobre lo mucho que sonrío. Es humillante. ¡Qué tragedia! ¿Quieres que te ayude a recuperar tu imagen de ogro insensible? ¿Cómo propones hacer eso? Podría gritarte en público, causar una escena espectacular en el próximo baile», fingió pensarlo, «o podría simplemente contarle a todo Madrid que roncas como un oso cuando duermes». «Yo no ronco». «Oh, cariño, sí que roncas». La indignación en el rostro de Damián fue tan genuina que Ximena no pudo contener la carcajada. Y entonces él también estaba riendo. Esa risa profunda y libre que ella había aprendido a amar más que cualquier otra cosa en el mundo. «Eres imposible», dijo él cuando recuperó el aliento. «Y aún así te casaste conmigo. El mayor error de mi vida». «Mentiroso». «El mayor acierto, entonces». Se levantó de su silla y extendió la mano hacia ella. «Baila conmigo». Jimena miró alrededor del comedor vacío. «No hay música. No la necesitamos». Se dejó guiar hasta el centro de la habitación, donde Damián la tomó entre sus brazos y comenzaron a moverse lentamente, sin ritmo definido, solo dos cuerpos que se conocían tan bien que el movimiento surgía naturalmente. «¿Recuerdas la primera vez que bailamos?», murmuró él contra su cabello. «En el baile de los Medinaceli». Estaba aterrorizada. «No lo parecías. Parecías una reina, por fuera. Por dentro estaba convencida de que tropezaría y humillaría a ambos». Damián se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «¿Y ahora?» «Ahora», Jimena consideró la pregunta. «Ahora sé que aunque tropezara, tú me sostendrías. Siempre». La besó entonces, lento y profundo, un beso que sabía a vino y a promesas cumplidas. Y mientras seguían bailando en el comedor vacío, Jimena supo que había encontrado exactamente lo que siempre había buscado sin saberlo. Un hogar, un compañero, un amor que había nacido de la conveniencia y se había convertido en la única verdad que importaba. El invierno dio paso a la primavera y con ella llegaron los cambios. La herencia de don Aurelio fue finalmente transferida a Jimena, quien descubrió que ser una de las mujeres más ricas de Castilla conllevaba responsabilidades que nunca había imaginado. Había propiedades que administrar, inversiones que supervisar, decisiones que tomar. Por suerte tenía a su lado a alguien que entendía de leyes y contratos.
Deberías firmar aquí, indicó Damián señalando un documento sobre el escritorio que ahora compartían. ¿Y aquí? ¿Y estás prestando atención? Jimena tenía la barbilla apoyada en la mano, contemplándolo con una sonrisa distraída. Estaba pensando en lo atractivo que te ves cuando te pones serio con los papeles. Estamos hablando de la venta de 200 cabezas de ganado. Y tú estás muy guapo hablando de ganado. Damián suspiró, aunque las comisuras de sus labios temblaban con una sonrisa contenida. Eres una distracción terrible. Gracias. Me esfuerzo mucho. Dejó la pluma sobre el escritorio y rodeó la mesa hasta donde ella estaba sentada. Con un movimiento fluido, la levantó de la silla y la sentó sobre el escritorio, posicionándose entre sus piernas. Los documentos, protestó Jimena débilmente mientras él besaba su cuello. Pueden esperar. El administrador viene en 1 hora. Entonces tenemos 1 hora. No necesitaron tanto tiempo, pero cuando el administrador finalmente llegó, encontró a los condes de Valdeciervo perfectamente compuestos y profesionales, sin rastro alguno de lo que había ocurrido sobre ese escritorio apenas 20 minutos antes. Una noche de abril, cuando los jardines de la mansión estallaban en flores y el aire olía a azahar, Damián llegó a casa con una expresión extraña. Jimena lo notó inmediatamente. «¿Qué ocurre?», preguntó dejando a un lado el libro que estaba leyendo. «¿Problemas en el tribunal?». «No». Se sentó a su lado en el diván, tomando sus manos. «Necesito hablar contigo sobre algo». El corazón de Jimena se aceleró. En los meses que llevaban casados había aprendido a leer cada matiz de su expresión, y lo que veía ahora no era preocupación exactamente. Era nerviosismo. Damián Velasco, el juez de hielo, estaba nervioso. «Me estás asustando», dijo ella. «No es mi intención», respiró hondo. «¿Recuerdas cómo empezó todo esto? Yo apareciendo en tu puerta proponiéndote un matrimonio de conveniencia para resolver tus problemas legales. Difícil de olvidar. Pensé que estabas loco. Probablemente lo estaba». Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. «Pero lo que quiero decir es que aquella propuesta fue práctica, calculada, un acuerdo de negocios entre 2 personas que apenas se conocían. Lo sé, estuve presente. Déjame terminar». Apretó sus manos. «Aquella noche te prometí un matrimonio que existiría solo en el papel, sin obligaciones, sin expectativas, sin sentimientos. Fallaste espectacularmente en eso último. Lo sé». Sus ojos encontraron los de ella y había algo vulnerable en ellos que la dejó sin aliento. «Y me alegro de haber fallado, porque lo que tenemos ahora es infinitamente mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado». Jimena sintió que los ojos se le humedecían, pero se negó a llorar. «Todavía no, Damián. Pero hay algo que me molesta», continuó él. «Nuestra boda fue apresurada, secreta, prácticamente clandestina. No tuviste el vestido que merecías, ni la celebración, ni siquiera una propuesta real. No necesito nada de eso. Quizás no, pero yo necesito dártelo». Se levantó del diván y ante los ojos atónitos de Jimena, se arrodilló frente a ella. De su bolsillo, extrajo una pequeña caja de terciopelo que abrió para revelar un anillo que la dejó sin palabras. No era ostentoso ni excesivamente elaborado. Era un diamante solitario, rodeado de pequeñas esmeraldas que brillaban como promesas verdes bajo la luz de las lámparas. «Jimena Solís», dijo, y su voz tenía esa cualidad que usaba en el tribunal cuando estaba completamente seguro de su argumento. «¿Quieres casarte conmigo? No por conveniencia, no por protección legal, no por resolver ningún problema, solo porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo». Las lágrimas que Jimena había contenido finalmente rodaron por sus mejillas. «Ya estamos casados, tonto. Técnicamente sí, pero quiero que elijas quedarte. Quiero que cada día que pases a mi lado sea porque lo deseas, no porque un papel te obliga». Damián tomó su rostro entre las manos. «Llevo meses eligiéndote, cada mañana cuando despierto a tu lado, cada noche cuando me quedo dormida en tus brazos, cada vez que discutimos sobre los libros de contabilidad o sobre quién ronca más fuerte. Tú también roncas, para que conste. Eso es mentira y lo sabes», rió entre lágrimas. «Pero sí, mi respuesta es sí, 1000 veces sí, para siempre sí». Damián deslizó el anillo en su dedo y Jimena observó cómo las esmeraldas capturaban la luz. «¿Por qué esmeraldas?».
preguntó. Porque tus ojos se vuelven verdes cuando eres feliz. La miró con una ternura que le robó el aliento. Y quiero que sean verdes para siempre. Lo besó entonces, profundo y verdadero, un beso que contenía todas las palabras que no necesitaban decir. Cuando se separaron, ambos estaban riendo y llorando al mismo tiempo. «Vamos a necesitar otra boda», dijo Jimena. «Una real esta vez, con invitados y flores y un vestido ridículamente caro. Lo que quieras. Y un banquete, con ese pastel de almendras que tanto te gusta. Hecho. Y quiero bailar contigo hasta el amanecer». Damián se levantó del suelo y la alzó en brazos, haciéndola girar hasta que ambos estuvieron mareados de risa. «Podemos empezar a practicar ahora mismo», propuso. «No hay música. Nunca la necesitamos». Y así, en el salón de la mansión que finalmente se sentía como un hogar, el conde y la condesa de Valdeciervo bailaron descalzos hasta que las velas se consumieron y el amanecer tiñó el cielo de rosa. No había más villanos que derrotar, ni herencias que reclamar, ni secretos que ocultar. Solo quedaba esto: dos personas que habían empezado como extraños, que se habían convertido en aliados y que habían terminado siendo exactamente lo que el otro necesitaba. El matrimonio de conveniencia había muerto hacía mucho tiempo. Lo que vivía ahora era simplemente amor.